Muy buenos días, amigos televidentes. Este es el día. Hoy es 9 de marzo del año 2023. Es aniversario, el 206 aniversario del nacimiento de Francisco del Rosario Sánchez, una de las celebraciones en esto que llamamos el mes patriótico, que viene desde enero hasta ahora marzo. Así que buenos días a todos. Esperamos que nos acompañen durante las siguientes 2 horas. Muy buenos días, Indira Suero. Saludos, David, y bienvenidos a ustedes que nos sintonizan a través de Telesistema, Canal 11 y por igual de nuestro canal de YouTube, El Día RD. Así como comentas, David, más adelante tendremos a Junior Ramírez, quien se trasladará hacia el altar de la patria, donde se realizarán unas conmemoraciones en torno a esta fecha. Por igual recordarles que ayer estuvimos conmemorando también el Día Internacional de la Mujer. Aquí en el país se realizaron varios eventos. Hay uno que también realizó el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, donde le concedió 14 medallas a mujeres en distintos renglones. Son medallas al mérito, ya sea por la labor que realizaron en sus profesiones y demás. Por ejemplo, está algunos de los nombres de las mujeres que estuvieron ahí. Tenemos a Emma Polanco Melo, quien fue la primera mujer que resultó electa como rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. También encuentro aquí a Ana Villanueva, primera atleta de karate en obtener la medalla en un campeonato mundial, y por igual veo aquí que tiene varias distinciones en varios campeonatos. Y también está en la categoría empresarial María Fernández, quien es abogada y pues está comprometida también con varias causas. Vi ahí también, David, estoy segura de que tú conoces, por supuesto, a Muquien Sambén, que también pues resultó distinguida con esta medalla al mérito. Aquí también está, por ejemplo, Juana Ferrer en la categoría rural, una activista feminista, ecologista, que incluso fue nominada en 2005 al Premio Nobel de la Paz. Veo aquí que sale en la publicación de donde leo los nombres de las distintas mujeres. Entonces, pues vemos que hay varias mujeres, de nuevo 14 mujeres que pues el presidente de la República reconoció con la medalla al mérito. Aquí, bueno, ahí vemos las imágenes de ese acto. Veo también, agregando, bueno, a otras mujeres, está en la categoría cultural artístico Adalgisa Pantaleón, que también tiene una amplia trayectoria en la música, en el arte. Ella también dice aquí por su destacada participación en el primer Festival Nacional de la Voz. Así que vemos que hay muchas mujeres que están haciendo sin lugar a dudas un excelente trabajo en diferentes áreas. Y no quiero dejar de mencionar, porque esto también es importante, a Inés Rosario en la categoría de inclusión, que es creadora del programa de personas con discapacidad aquí en Santo Domingo. Así que a ellas felicidades por su labor. Tal como mencioné hace unos minutos, pues hoy es un aniversario del nacimiento de Francisco del Rosario Sánchez, y como ustedes saben, el Grupo Corripio y otras entidades tienen una iniciativa que se llama Un Viaje a la Historia. Busquen en el día de hoy, así mismo pongan Un Viaje a la Historia, aparece, tiene varios programas ya, mira, están colocándolo en la televisión. Busquen el día de hoy el dedicado a Francisco del Rosario Sánchez. Yo creo que es interesante, así también aprovechan con sus hijos. Miren, este tipo de entrega así es como para verlo con los niños en la noche, cuando lleguen de la escuela, sentarse como familia, verlo y comentarlo. No solamente verlo, es breve, pero genera un ambiente muy agradable para que en el ámbito familiar o en las escuelas poderlo compartir los profesores de sociales, sobre todo, poder compartir ese material. Sí, yo pienso, David, que más adelante podemos poner incluso un pedacito, ya luego de las noticias con Junior, podríamos poner un pedacito también de este viaje a la historia dedicado a Sánchez. Bueno, Junior, ya Indira te adelantó. Buenos días, Junior, y pasamos de una vez con nuestro compañero Junior Ramírez con las noticias más relevantes en el día de hoy. Como no, buenos días, compañeros, a toda la teleaudiencia. Veamos las principales. El Comité Nacional de Salarios dispuso un aumento salarial de un 19% para los empleados privados no sectorizados, luego de intensos debates con los empresarios y el Ministerio de Trabajo.
El aumento de salario será aplicado en 2 partes, en el mes de abril próximo y en febrero del 2024. Wilson Mejía con los detalles. Luego de haber sostenido 6 reuniones, el Comité Nacional de Salarios, el Ministerio de Trabajo y los empresarios arribaron hoy a un acuerdo salarial, el cual será aplicado de manera gradual en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Que se conoce como el salario no sectorizado del sector privado, que constituye a la gran mayoría de las empresas y los trabajadores del sector privado. Hay una primera aumento de un 15% ahora en abril del 2023 y el resto, 4% adicional, aplicará a partir del 1 de febrero de 2024. De su lado, los representantes de las centrales sindicales Rafael Pepe Abreu y Gabriel del Río Doñé se mostraron conforme con el aumento logrado y valoraron la intención del presidente Luis Abinader por la clase obrera. El presidente de la República, Luis Abinader, quien se unió al encuentro al final de la tarde, destacó el trabajo realizado por los empresarios, los representantes del sector laboral y el Ministerio de Trabajo por los resultados logrados el día de hoy. Este proceso entonces nos pone en el camino de recuperar y de lograr que el nivel de ingreso de los trabajadores sea representativo. Quiero que este aumento salarial ha sido equitativo, un aumento salarial para lograr, atención, eso, que el costo de la vida, la inflación sea lograda, mejorada, y en ese sentido nosotros esperamos que sigamos avanzando con el diálogo. Les dije que uno de los objetivos de nuestro gobierno sería aumentar el salario real de los trabajadores. Y lo hemos estado haciendo, no en la medida que deseamos, pero lo hemos estado haciendo aún en los momentos más difíciles desde el punto de vista internacional que nos ha tocado gobernar. Cabe destacar que el presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, agradeció al presidente Abinader por el nivel de interés que tuvo en el tema. En el encuentro, además del señor Marrancini, participaron el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, la presidenta de Copardón, Laura Peña Izquierdo, y el presidente de Codopime, Luis Miura, entre otros. Para Telenoticias, Wilson Mejía. De inmediato, dirigentes de los principales partidos de oposición consideraron que el recién anunciado aumento de un 19% al salario mínimo es insuficiente ante los actuales niveles de inflación que afectan al país. Paola Mateo nos dice más. El economista y dirigente político del partido Fuerza del Pueblo, Daris Daniel Cuevas, calificó como bueno el recién anunciado aumento de un 19% al salario mínimo realizado por el gobierno. Sin embargo, sostuvo que ese porcentaje no es suficiente para contrarrestar los niveles de inflación que afectan al país. El gobierno parece que está muy presionado con los niveles de inflación que hay y no ha podido manejar la situación, y este aumento salarial, todo aumento salarial es bueno, no podemos decir que es malo, que no se aumente, pero esto es lo que nos está diciendo a nosotros, es que si este sector que se ha aumentado, que es lo único que demanda, es alrededor del 40%. En ese sentido, expresó además que el aumento pudo ser mayor al considerar que con el incremento aprobado los trabajadores seguirán presionados. Por supuesto que sí. Por supuesto, lo único es que este aumento de 19 no va a compensar. El trabajador va a seguir, o los trabajadores van a seguir restringidos. Cuevas dijo que le llamó mucho la atención la rapidez con que se hizo el referido aumento y de igual manera dijo que le llamó la atención que el gobierno acorraló a los empresarios al solicitarle ayuda. Me llamó mucho la atención la rapidez con que se hizo, porque normalmente cuando se negocian los aumentos salariales y se prolonga la discusión, entonces eso puede crear expectativa de inflación. Al hacerlo rápido, lo que se procura es que esas expectativas de inflación no logren expandirse. Mira, a mí lo que me llamó la atención es que el gobierno acorraló
se podría decir así, el gobierno acorraló a los empresarios y los llevó al palacio, como quien dice así, uno interpreta los hechos, dice, bueno, mire, ayúdenme con esta patana que me está cayendo encima, la tengo encima, ayúdenme a ver cómo queda una situación en la cual se pueda mitigar. Mientras que la miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y exministra de Trabajo, Marixa Hernández, coincidió con que el porcentaje anunciado es insuficiente y dijo que el anuncio del aumento se trató de una medida populista. Yo lo que creo que el gobierno lo que ha hecho es tratar de salir rápido de un asunto para que no se mueva en las calles el hecho de que no es suficiente, no buscar las opiniones. Y por otro lado, yo creo que el gobierno también, al momento del presidente anunciarlo el 27 de febrero, lo que buscó fue una medida populista porque anda buscando una reelección. Se recuerda que este miércoles el gobierno anunció un aumento salarial de un 19% al salario mínimo en el sector privado. Para Telenoticias, Paola Mateo. Por otro lado, perdió la vida este miércoles un coronel de la Policía Nacional al precipitarse a tierra el helicóptero que piloteaba cuando se trasladaba desde el aeropuerto El Higüero con destino a Puerto Príncipe, Haití. Paola Báez estuvo en las lomas del paraje Los Naranjos del municipio de Los Cacaos en San Cristóbal, donde ocurrió el hecho. El reloj marcaba poco más de las 8 de la mañana cuando los comunitarios de Los Naranjos vieron que la aeronave sobrevolaba entre las montañas de la zona y emitía un extraño sonido. Yo vi cuando él venía subiendo ahí y venía como sonando raro y venía demasiado bajito. Entonces, al venir demasiado bajito, yo no me vi cuando dio la vuelta ahí, cuando se tiró para acá ya se jode veces porque se tiró para abajo. Venía a las 8 o 6 minutos ya subiendo esa costa ahí, subiendo a Río Mahomita. De ahí después que se tiró para acá, dejé de verlo. ¿Y te pareció extraño? Sí, extraño, como unos tiros como raros, como cuando un motor suena con la bujía mala, así mismo, tirando como si unos sonidos raros. El oficial Andrés Negarit era la única persona a bordo del helicóptero y según informaciones oficiales contaba con una licencia comercial que le habilitaba para operar la aeronave. 951, HI 951, es un Bell 206 de fabricación norteamericana. Al lugar se presentaron decenas de personas que aseguraron haber sido quienes alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido. Cuando llegamos acá ya estaban los moradores, que ellos cuentan que escucharon como un fallo en el aparato, supuestamente porque un alambre lo conectó, entonces la hélice se envolvió y cayó allá. Vimos el área, acordonamos el área, limpiamos parte del área, tratando de que las personas no puedan llegar hacia el lugar para que no toquen ninguno de los objetos, evitando cualquier malinterpretación luego. Aunque todavía se desconocen las causas reales del accidente, la comisión encargada de profundizar las investigaciones ya recolectó las evidencias necesarias para determinar por qué el helicóptero se precipitó a tierra. Ya tenemos bajo custodia nuestra las grabaciones con la torre de control de El Higüero, como con la torre, la información de Santo Domingo. Tenemos también la traza radar asegurada y con esos datos más el levantamiento que hagamos aquí en el lugar del accidente, entonces iniciaremos el proceso de investigación. Para levantar el cadáver se requirieron más de 5 horas de trabajo debido a lo difícil que resultaba trasladarse hasta la zona del hecho. Para Telenoticias, Paola Báez. Y la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para el próximo lunes la audiencia de solicitud de medida de coerción contra Dylan Ortiz, principal acusado del asesinato de una pareja de esposos en el distrito municipal La Guayiga. Roberto Brito nos amplía. La vista fue aplazada por la jueza Carol Heredia a petición de la defensa técnica del imputado, el abogado Francisco Benzán, para tomar conocimiento del expediente acusatorio. Nosotros como representante legal del encartado solicitamos que fuera aplazada la solicitud de medida el rol de conocimiento de medida de coerción a los fines de nosotros conocer la acusación que le estaba imputando el Ministerio Público a nuestro representado. De paso, nosotros queremos hacer presupuesto principalmente para eso. Sin embargo, el profesional del derecho alega que a su defendido se le ha violentado el principio de presunción de inocencia al señalarlo como el autor principal del caso. Lo están vinculando con estos crímenes que pasaron, porque hay uno de esos imputados que participaron realmente en los crímenes, que conocen a nuestros representados, pero ninguna de estas personas que han sido señaladas, o sea, al menos al que se le conoció medida de coerción, lo vincula a él con este hecho. Y cuando una persona, si tuviera intención de fuga, no viene por su propio medio, no hacen una entrega de un vehículo, que el vehículo le entregaron
voluntariamente. Yo le mandé la medida de coerción. Ellos entregaron un vehículo que él andaba, lo entregaron voluntariamente. Él vino voluntariamente al país, no fue que el Interpol lo fue a buscar allá a Estados Unidos. Él vino en un vuelo privado a presentarse a que lo investiguen. El Ministerio Público solicita contra Ortiz la imposición de 1 año de prisión preventiva en su contra y declaratoria del caso complejo. Para Telenoticias, Roberto Brito. El juez de atención permanente de Santo Domingo Este dictó 3 meses de prisión preventiva en contra del padre de la pastora que fue asesinada en Villa Altagracia junto a su esposo, quien enfrenta cargos de tráfico internacional de armas. Kelvis Enríquez dispuso que el imputado Marino Antonio Muñoz Concepción cumpla la medida en la cárcel de Najayo hasta tanto el Ministerio Público concluya con la investigación iniciada en su contra. Por el tráfico de armas ilegales, ese señor que lamentablemente fue su familia víctima de un hecho muy lamentable en Villa Altagracia. En el día de hoy se ha conocido la medida de coerción, que se le ha dado 3 meses de prisión preventiva y el caso ha sido declarado como caso complejo. De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, se pudo confirmar que Muñoz Concepción compró armas de fuego de alto calibre en una armería en Filadelfia, Pensilvania, para enviarlas al país mediante una compañía de envíos. El Ministerio Público sostiene que el hombre pensaba vengarse de los policías acusados de ultimar a sus parientes. El tercer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó a 5 años de prisión y al pago de 30 millones de pesos en efectivo al empresario de la ciudad de La Vega, Miguel Arturo López, Miki López, quien según indican, falsificó la firma del diputado Miguel Gutiérrez. Los jueces lo condenaron a 5 años de reclusión y una condena económica de 30 millones de pesos. O sea, nosotros tenemos suspicacia porque el tribunal se ha salido de lo que es su habitual desenvolvimiento, porque ese tribunal es estricto en cuanto a la presentación de las pruebas. Nosotros vamos a apoderar la vía recursiva, obviamente, porque nosotros no nos vamos a quedar así. Y nosotros también tenemos la intención de apoderar lo que es la inspectoría del Poder Judicial para ver si el tribunal, al momento de fallar como lo hizo, tuvo conocimiento de los parámetros procesales. El representante ante la Cámara de Diputados por la circunscripción número 1 de la ciudad de Santiago, quien es procesado por narcotráfico en Estados Unidos, había interpuesto una demanda en contra de Miki López en el año 2014 y 7 años después el tribunal presidido por el magistrado José Rafael falló a su favor. El abogado Esteban Pérez manifestó que como abogado de Miki López tiene la intención de apoderar a la Inspectoría del Poder Judicial para que verifique si el tribunal respetó el debido proceso. El presidente Luis Abinader y la ministra de la Mujer entregaron la medalla al mérito a 14 damas de diferentes partes del país. El presidente Abinader resaltó la importancia de que las mujeres sean las dueñas de sus decisiones. Las mujeres no merecen menos que ser dueñas de sus decisiones y de su propio desarrollo. Es la tercera ocasión que le toca al mandatario entregar esta distinción, donde ratificó el reconocimiento a cada una de las damas distinguidas. En mi gobierno hemos trabajado desde el primer día para garantizar la igualdad efectiva de derechos, libertades y oportunidades entre mujeres y hombres. Y estamos conscientes que todavía nos falta un largo trecho, pero seguiremos dando pasos firmes con ese objetivo. La medalla al mérito de la mujer se creó en 1985 con el objetivo de honrar a mujeres dominicanas destacadas en los diferentes ámbitos de la sociedad. Para Telenoticias, Guillermo García. Finalizamos las noticias, regresamos al estudio A. Muchísimas gracias, Junior. Qué bonito el reconocimiento de estas mujeres que tú mencionas al final de tus noticias. Déjenme presentarle a otra mujer, aquí a mi lado. Buenos días, Edith Febles. Muy buenos días, David Álvarez Martín. Muy buenos días para todos ustedes. Qué bueno que estemos esta mañana aquí. Agradecemos, como siempre, que tenemos esta posibilidad. Es un privilegio poder encontrarse con la gente. Y, por supuesto, bueno, pues pónganos lo que piensan y sus comentarios en nuestra transmisión en vivo a esta hora de la mañana, que ya le tenemos, ¿verdad, Indira? Sí, ahí está. Sí, es que ayer la gente lo reclamaba. Hay muchas preguntas todavía hoy. Sí, hay preguntas de ayer. Sí. Lo que pasa es que ayer tuvimos
cierto problema y esa conexión no prosperó, pero posteriormente el programa de ayer sí figura, porque yo sé que para mucha gente es como si fuera una biblioteca, una posibilidad de acceder. Yo todavía recuerdo ese tiempo, hace algunos años, en que para usted ver lo que pasaba en un programa de televisión, usted tenía que ir a una empresa y pagar, que lo grababa. Habían empresas que se dedicaban a eso, es decir, yo decía, bueno, pues, ¿qué pasó en este programa? Entonces tenía, por ejemplo, en los periódicos, que yo lo que trabajaba era prensa escrita, había tenían un sitio como de monitoreo, tenía todos los programas para ver si alguno te interesaba después y poder reproducir. Entonces alguna gente monitoreaban, los partidos políticos monitoreaban, pero no había un sistema como ahora. O sea, hay muchas cosas, Indira, tú que eres más joven, que damos por hecho, pero que en realidad es parte de este tiempo. O sea, archivar la historia. Si tú ves, por ejemplo, uno lo conversa con periodistas jóvenes, muchos periodistas, y lo sabrán los que tienen muchos años en el ejercicio, si tú le fueras a preguntar a Uchi, dígame, de todos los trabajos que usted ha hecho, ¿están todos esos trabajos? Muchos se quedaron, porque el sistema de guardarlo, ¿cuántos reportajes hizo él? Que probablemente no lo tenemos a mano. De hecho, tenemos un gran archivo de parte de la historia de este programa, que tenemos que transferirlo de una tecnología a otra. Lo estamos haciendo, o sea, transferir programas históricos, que ahí me encuentro, bueno, pues, aquí estuvieron todos los candidatos presidenciales que luego fueron presidentes, todas las situaciones, momentos importantes, el momento del arresto, por ejemplo, de los que mataron a Orlando Martínez, que sí, iba a decir, pero esto fue posteriormente, obviamente. Entonces, todo eso es parte de la historia. Entonces, por eso para mí es muy importante, yo pienso, que el programa quede cada día, porque la gente va y busca y ve. Y además, la gente no está obligada a mirar el programa en ese momento que usted tiene que sentarse. Se mueve de casa, se mueve a otro sitio, en la noche dice, déjame ver qué fue lo que pasó o déjame ver esta entrevista. Muy específico. Exactamente. Mira, eso que tú estás mencionando y con la referencia a la edad de Indira, todavía hoy en día, gente de mi generación no se duerme temprano viendo una película de Netflix. Y yo he tenido que decirle, pero acuéstate, porque esa película está ahí, mañana tú la puedes ver, porque la lógica es que si tú ves la televisión, lo que estás viendo como que no lo puedes recuperar. Yo no, tú tranquilo, duérmete. Ya está en la televisión, tú puedes devolver para ver, pero eso parece ser que son personas muy cercanas a usted. Sí, muy cercanas. Y yo diría que no son muchas personas, sería una persona así, porque los detalles que usted dio, sí pone un contexto, dice una persona, yo tengo unas personas que yo le digo, acuéstate, es singular, acuéstate, que tú lo vas a ver mañana. Un saludo, un saludo para usted y todo mi respeto, profesora. Ayer tuvimos, Edith, también decirle a la gente que ayer tuvimos, por supuesto, un programa, como hacemos cada día un buen programa, y en especial lo dedicamos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Tuvimos aquí a una abogada especialista en temas de género, Gildalina Tatem, y también por igual que me lamenté mucho no tener la transmisión de YouTube por el tema de las preguntas. Pero la tenemos con ya. El director, no, pero en ese momento en vivo, con el director de titulación del Estado. Entonces, cuando estaba haciendo esa entrevista junto a Germán, siempre pensaba en que la gente, hubiera sido un éxito que tener a la gente ahí preguntando sobre tal vez dónde están titulando o si los requisitos, etcétera. Pero sí tuvimos un buen programa y lo pueden ver ya en nuestro canal de YouTube, El Día RD. Y de todas maneras hay muchas preguntas que quedan contestadas ahí porque nunca es suficiente el tiempo para contestar lo que se está planteando, y pueden buscar ese contenido. Mientras tanto, ahora estamos saliendo en vivo. Como ustedes saben, hay una página que le estamos invitando a ver, Un Viaje a la Historia. Un Viaje a la Historia. Vayan a su cuenta, a su teléfono y ponen, que esa es otra novedad. Ayer estábamos hablando, ¿verdad?, de poder buscar cualquier historia. Los muchachos ahora que van y buscan, los profesores tienen que ser hábiles para descubrir el plagio. Ay, sí. Sí. Un viaje a la historia, sí, porque ponerlos a pensar. Pues un viaje a la historia, este es un video que no es casual que tenemos ahí. Tenemos un viaje a la historia con Francisco del Rosario Sánchez. Hoy es su aniversario de nacimiento, 206 años. Era 4 años más joven que Juan Pablo Duarte. Recuérdense que Juan Pablo Duarte nació en el año 1813 y Francisco del Rosario Sánchez nace en el año 1817. Abogado
de oficio, porque no había forma de titularse. Y por lo visto era un abogado que tenía una cierta clientela. O sea, que de Sánchez era exitoso. Claro, hay muchas cosas en su vida, como el hecho de en algún momento cooperar con Santana, pero al final de cuentas termina muriendo en el año 1861, 4 de julio, luchando en contra de la ocupación española, de la anexión a España. Y murió en su pueblo, en el suyo, bueno, San Juan de la Maguana. Está en el cementerio de San Juan de la Maguana hay como una especie de pared monumento que establecen que ahí fue fusilado. Entonces yo creo que eso es importante. Creo que con él termina ya el ciclo de lo que llamamos el mes de la patria, ¿verdad? Que comienza con el nacimiento de Duarte y termina con el nacimiento de Sánchez. Tú decías que en el día de hoy está colocado en un viaje a la historia. Sí, en la portada de un viaje a la historia, que le pueden ver ahí, está, y como ustedes saben, muy animado. No sé si podemos tener un poquito nada más, un minuto de un proceso más amplio para que ustedes entren y vean el fruto de este esfuerzo que está hecho con mucho dinamismo y sobre todo para que nuestros muchachos jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes, la gente que quiera compartan el video. Aprovechemos hoy y conozcamos un poquito más de la vida de Francisco del Rosario Sánchez. Es fama que Sánchez pronunció una arenga que enardeció a los presentes y plantó por primera vez la gloriosa bandera tricolor de los trinitarios. Lanzaron una campaña de descrédito en su contra, acusándolo de promover un movimiento con el apoyo del gobierno haitiano para restablecer la esclavitud entre los dominicanos. Los patriotas fueron emboscados por tropas leales al gobierno español, resultando Sánchez herido en la ingle y en una pierna. Y sus amigos aprovecharon esta circunstancia para divulgar la falsa noticia de que había fallecido. Incluso hasta simularon un entierro en el patio de la iglesia del Carmen. El presidente haitiano recibió con amabilidad al visitante dominicano. Su nombre era Francisco del Rosario Sánchez. El presidente haitiano estuvo de acuerdo. Haití ayudaría a la República Dominicana a obtener su independencia. Bueno, ahí está. Yo supongo que algunos se quedaron pensando en que él fue y habló con los haitianos para que nos ayudaran al final. Sí. Pero para que lo conozcan enteros. No, lo que pasa es que a esta altura del juego hay una idea muy distorsionada de todo lo proceso histórico. Una vez muerto Zuluk, que fue el emperador haitiano, que llegó a intentar varias veces volver a ocupar la zona este, sobre todo para distribuir tierra entre sus generales, sube al poder Fabre-Gefra. A partir de Fabre-Gefra, nunca más Haití se planteó el tema de anexar la parte este. Incluso Fabre-Gefra, hay que reconocerlo como un gran aliado de la República Dominicana. Colaboró profundamente, no solamente con Sánchez, sino con todo el movimiento restaurador para que retornara a la independencia a la República Dominicana. Lo que hoy en día la Abraham Lincoln, en un momento determinado durante la dictadura de Trujillo, se llamaba Fabre-Gefra, toda esa avenida que conducía hasta el aeropuerto General Andrews. Eso no solamente no lo sabe Indira, sino que yo tampoco, yo lo leí en los libros de historia, yo no había nacido, pero esa avenida se llamaba Fabre-Gefra. Y hoy en día tenemos calles y avenidas con nombres de gente sin importancia, incluso al menos para acá, para nuestro Trujillo. país. Y en cambio no tenemos una avenida o una calle dedicada a Fabre-Gefra, a Toussaint Louverture, un gran líder latinoamericano. O sea, hay cosas como que hay que plantearse, pero yo no sé si estamos, un gran aliado. David, yo no sé si estaríamos preparados para una avenida con nombre, por ejemplo, de Toussaint Louverture. Lo digo a título personal. No, pero en este al momento menos aquí en República Dominicana. En este momento me imagino ya grupos saliendo. Sí, pero es un poco más difícil. Probablemente en este tiempo, a nosotros que esta semana teníamos el nacimiento de José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez tuviese un escenario más difícil que el que le tocó. Eso es decir, hemos tenido un retroceso. Peña Gómez hoy tuviese un escenario más difícil que el que le tocó. Y mira que están gobernando sus discípulos. Pero, que dicen ser sus discípulos, más difícil que el que le tocó. ¿Sabes qué duele de esto? Duele que ese ambiente lo genere un pequeño grupito que nunca ha conseguido
no ha llegado nunca al 2% de los votos electorales. Sí, pero en cambio tiene una capacidad de maniobra, de inquina. No, pero que no es solo ese grupito, porque eso no es una decisión, digamos, de carácter político, por los réditos políticos que da, eso es parte de otra historia. Pero mira, sí que decir, porque siempre que se señala a Francisco de Rosario Sánchez, se destaca su origen humilde. Sí. Yo siempre tengo un problema con la utilización de la palabra humilde como sinónimo de pobreza. Se suele decir de origen humilde, o esa persona es muy humilde, por decir es muy pobre. Y la humildad es un valor que puede tener una persona rica, adinerada, porque la humildad es esa cercanía, esa falta de ostentación. Exacto, considerarse igual. Exacto, entonces, cuando te dicen, ay, ese es un hombre muy humilde, es como dicen, es un hombre muy pobre, ¿verdad? Usted se usa así. Y yo veía esta mañana, alguien decía, es un escrito por ahí, dice, Francisco de Rosario Sánchez, de origen humilde, era por decir de origen pobre. Y está muy socializado, pero siempre me he planteado que la palabra humilde muchas veces la utilizamos de forma inadecuada, porque humildes deberíamos ser todos. De hecho, el Evangelio lo dice, humildes de corazón. Es considerarte igual al otro, es tener ese sentido de cercanía, de que tú no eres más, de que no estás por arriba. Pobreza es otra cosa. Y aún hay gente que tiene mucho dinero que en el fondo también es muy pobre, porque lo único que tiene es dinero. Entonces, hay gente que no importa lo que tenga, la felicidad no se le ajusta. Entonces, tú ves que hay gente, sí, porque si tú eres feliz con lo que tienes, la sábana que tienes, con lo que te arropes puedes, y no estás, sobre todo con los sentimientos que son negativos frente a los demás, o que nunca te satisface. Entonces ahí tienes un verdadero problema y no hay riqueza que te alcance. Hay muchos autores en diferentes momentos, pensadores racionales, religiosos de todo tipo, han sostenido la tesis que una persona rica, en el sentido técnico de la palabra, es la persona que tiene lo que necesita. O sea, cuando digo eso estoy diciendo que en la vida uno no debe dejarse llevar por la ambición, sino si tienes lo que necesitas para vivir, salud, estabilidad. Eso no significa que te conformes a vivir miserablemente. Porque puede haber una ambición positiva. Porque te pueden educar para decir, bueno, que estamos bien. La gente tiene que luchar para que cuando llegue el momento de tener que buscar un dinero para atender la salud de su familia, puede hacerlo. Pero, digamos, nos estamos refiriendo a la codicia, a ese deseo. Ahora, yo preguntándole a una persona que es una persona con dinero, ¿no? Y vive sencillamente. Entonces, un día le pregunté, por lo menos no hace ostentación de lo que tiene. Le pregunté sobre eso, le digo, porque uno nota que la gente, sobre todo la gente, los nuevos ricos, hacen mucha ostentación ahora. Y ahora que es un tiempo de figurar en las redes sociales. Se le dice fronteo. El fronteo, se le dice palabra que aprendí. Sí, ¿no? Es verdad. Le cuesta que converse un poco más con la nieta. Sí, entonces, sí, es con los muchachos. Pues entonces, le pregunté sobre eso, sobre el hecho de que no esté presumiendo y todo eso, y me decía, es que eso lo hace la gente que tiene una pobreza por dentro. Decía, no tengo que andar en eso. Pero si uno ve una de las características, por ejemplo, un narcotraficante, una característica es... Eso es un buen estudio, porque cuando uno ve esos grandes millonarios de mucho tiempo, tú no lo ves ostentando, demostrando, yo tengo, mira mi carro o mi prenda, pero ahora sí se ve, exacto, histórica, tal vez riqueza de familia que se ha trabajado duro, que para llegar a ese punto, porque muchas de estas grandes empresas vemos que los mismos padres enseñan a los hijos, los ponen a trabajar en posiciones desde la posición más baja hasta llegar a la posición más alta, aunque sean hijos de los dueños de la empresa. Entonces, eso era una característica que tenían muchas de las grandes empresas, al menos que yo conozca de aquí, pero ahora vemos que llega el dinero muy fácil, y tal vez podría ser... El dinero de los políticos, por ejemplo, el dinero que tú, en 4 años crece y que da mucha, se hace notable, y que es la pregunta, ¿cómo, por ejemplo, los jefes políticos no lo notan? O alguien que siendo sargento tiene, como me decía alguien, de un sargento que era rico, muy rico,
¿Cómo Sí, es ¿qué hace que? de sargento? No, ¿qué hace? ¿Cómo logró el sargento? Porque no fue que entró rico. Bueno, el caso de Quirino Ernesto, por ejemplo, fue al revés. Entró al revés y era capitán del ejército de la República Dominicana. Hay muchos, gente así vinculada que entra, pero no es, digamos que no era reconocido como un miembro de un organismo militar. Pero aquellos que tienen primero, antes que nada, esa condición, ¿cómo es que llegan a ser ricos? Entonces, bueno, pero es toda una historia. Se lo comentó por el hecho de este hombre que fue básicamente que hoy se celebra Francisco de Rosario Sánchez, y que yo les invito a que busquen su historia, sobre todo lo que hizo, y es muy bueno recordar que hay un historiador trabajando ahí, un equipo técnico, o sea, está muy bien elaborado. No es en fondo y en forma. Incluso le decía yo a Indira al inicio, Edith, que este tipo de material es idóneo para que la familia al final del día, cuando ya los niños volvieron de la escuela, que han cenado, poderlo ver en familia y comentarlo, pero también en los espacios escolares. Profesores de sociales utilicen ese material. El material es comprensible para niños desde tercero de básica hasta incluso muchachos ya terminando su bachillerato. Vale la pena. O sea, que yo lo motivo a que lo vean, y que lo vean en familia, y después de que lo vean, lo dialoguen, porque es un material importante. Entonces, miren, a propósito de, pasando a otros temas, hoy tenemos mucho contenido. Pienso que tenemos una conversación que es importante, que es con una persona que fue ministra de Educación en Colombia, y me parece interesante. Ayer nosotros revelábamos aquí una decisión que tomó el Ministerio de Educación de República Dominicana el día antes, que fue integrar una comisión para todo el tema que tiene que ver con la protección de nuestros niños y niñas, de las relaciones que se establecen. Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos 9 casos en este momento de profesores investigados formal y oficialmente. 9 casos, profesores investigados por, digamos, que por un acercamiento inapropiado a chicas en las escuelas donde imparten docencia. 9. Tenemos a ese profesor que está preso, pero esos 9 son los que ya están en esa fase oficial, ya con expedientes, porque hay muchas denuncias. Entonces también mirar un poco, Colombia, yo creo que hay una parte de su historia que se parece a la nuestra, en la manera en que se maneja. Vamos a hablar, pero también de la calidad de la educación. Colombia nos lleva un poco a nosotros, ventaja. A pesar de que Colombia tiene una situación de violencia, de lucha de grupos armados, que en cierto sentido trastorna la vida de millares de personas que han tenido que salir de sus hogares y demás. Y ella es una mujer, así que les invitamos para que estén con nosotros esta mañana y veamos a esa ex ministra de Educación de Colombia. También tenemos a la posibilidad de conversar hoy con Pepe Abreu, porque hay un incremento de salario, y eso con Germán ahora, cuando entremos en el segundo bloque, lo vamos a ver en detalle. Germán es que nos va a decir cómo va a operar este aumento de salario, que el periódico Hoy lo recoge muy bien. El periódico Hoy lo pone acá, yo creo, para que vean. Yo me imagino que mucha gente se está preguntando cómo es que va a hacer el incremento. Sí, me gusta ese cuadro, está muy bien, porque es un cuadro que refleja rápidamente las empresas grandes, el mínimo 24.150, las empresas medianas, ahí 22.138, las empresas pequeñas 14.835, microempresas, ahí tienen ustedes, vigilantes privados y trabajadores del campo. Yo debo decir de los vigilantes privados, 19.837, que es un incremento respecto a lo que tienen, creo que son 2.500 más lo que se incrementa. En el caso de las grandes pasan de 21 a 24, 21.000 y algo, un piquito chiquito. Lo de los vigilantes privados es un tema que yo creo que está muy pendiente. Se me acercó un vigilante privado y he hablado con algunos vigilantes privados, ahorita hablaremos con Pepe Abreu, y vi un vigilante privado que me decía de turnos corridos, por ejemplo, el tema de los turnos corridos, se me acercó para decirme, mire, diga algo de los turnos corridos, de los vigilantes privados, que realmente en nuestro país, cuando uno ve un vigilante privado, tiene que pensar que ya no hay más nada que pueda hacer. ¿Saben por qué? Porque es verdaderamente un sistema completamente abusivo. Sí. ¿Cómo puedes tener a una persona trabajando 48 horas, trabajando 36 horas, trabajando turnos corridos, pero además lo que se les paga?
se les paga no por un salario, sino por el tiempo, un día, como ese trabajo por ajuste. O sea, hay empresas de vigilantes privados que pagan por ajuste. Ajuste es, por ejemplo, en el campo, que dice, bueno, usted me va a echar 5 días para cortar cacao, te pago por día, o te pago por cantidad de cacao. Entonces, los vigilantes privados están en esa situación. Con Pepe Abreu, que vamos a tener una conversación desde que regresemos, quisiéramos aclarar un poco todo esto, porque creo que a los vigilantes privados de nuestro país les falta información sobre sus derechos y también a las empresas les falta regulación. Y bueno, todas estas empresas, cuando regresemos vamos a tener eso, o sea, son 3 conversaciones, porque además, en un momento del programa de hoy, hablaremos con una teóloga. Una teóloga. Las mujeres teólogas no eran muy frecuentes en la iglesia, no hay que ser tampoco miembro de la iglesia para ser teólogo, esa es la otra cosa. Pero lo que pasa es que conocemos que generalmente los teólogos y teólogas eran los que iban para cura o para monja. Pero hay personas, yo tengo una amiga que ella es periodista y ella es teóloga. Entonces, ¿para qué estudia una gente teología? Esa señora hoy no lo va a contar, va a estar en nuestro programa. Ella también, mire qué coincidencia, ella también es colombiana. Pero tenemos otros temas, así que vamos a ir a la pausa y vamos a regresar de una vez. Muy buenos días a todos los que se están levantando a esta hora de la mañana. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.